Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos una impresora Canon. El modelo es una G3170. ¿Ok? El problema que ella tiene es que empezó a imprimir mal. ¿Ok? Empezó a imprimir así. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando vemos aquí, vemos que hay mangueras que están vacías. ¿Ok? Entre esas la roja y posiblemente alguna que otra que a lo mejor están manchadas las mangueras y uno cree que hay tinta, pero no la hay, sobre todo los colores oscuros como el negro y el azul. Entonces, bueno, lo que uno siempre duda es en el nivel de tinta. Que fijémonos que el rojo no hay tinta y estos están bajos. ¿Ok? El negro también está bajo, pero hay tinta. Entonces, bueno, vamos entonces aquí al menú, ¿verdad? Vamos aquí a la parte de mantenimiento y luego vamos a sustitución de tinta en cabezales de impresión. Esto es para que cuando nos quedemos sin tinta, bueno, se hace también en la primera recarga de tinta cuando la impresora es nueva, a que haga la carga completa al cartucho, al llenado, ¿ok? Y cuando nos pasa esto, que el cartucho se vacía porque se nos olvida o no chequeamos el nivel de tinta y se llena de aire, pues debemos hacer este tipo de procedimiento, ¿no? El problema de esto es que, bueno, dura 6 minutos, consume demasiada tinta, ¿ok? Por lo cual tenemos que tener los niveles altos. Bueno, en el caso de esta impresora, fijémonos, las mangueras están vacías, ¿verdad? Ya después de haberle hecho yo la carga y durar 6 minutos en hacer la carga, a pesar de todo, ¿verdad? Fijémonos, se gastó la tinta roja que se le había echado, ¿ok? Y se gastó la tinta negra que yo la había dejado como por aquí. La consumió, esta se la gastó toda, esta se la consumió en gran parte. Lo que quiere decir es que está haciendo la carga para esos dos colores, pero me quedaron intactas el llenado de estas dos y la manguera ni se movió en el momento de la carga. Entonces hay que ver cuál es el problema, si está tapado el sistema de tinta, si es un problema del cabezal. Vamos a chequear eso. Ok, debemos entonces hacer una prueba o hacer lo que es la carga de tinta manual, ¿okay? Para no arriesgar la tinta. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo esto, vamos a gastar las tintas que sí están siendo succionadas por el cabezal y las otras van a quedar ahí. No vamos a resolver el problema y no vamos a gastar las tintas. En el caso de las tintas, son estas tintas Canon originales que aquí por lo menos en Venezuela cuestan $70. ¿Okay? Son costosas y no las podemos arriesgar. El cliente nos pidió no arriesgar las tintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda la carga manual. Con la impresora prendida le vamos a dar a sacar copia. En el momento que el cabezal se mueva, desconectamos la impresora para que suelte el seguro y podamos jalar el cabezal o el carro de impresión. ¿Ok? Aquí está abajo la palanquita para poder abrir la puerta y tener acceso a los cartuchos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descartar primero el sistema desde aquí, desde el contenedor, por las mangueras hasta la salida de tinta y ver si el problema puede estar aquí o ya viene siendo directamente o en el cabezal o allá en la estación de servicio, que hay unas bombas y unas mangueras que van al desagüe. Okay, entonces vamos a ir descartando por fase. Lo primero que vamos a hacer descartar es lo que ya les dije, la parte de aquí. Entonces vamos a buscar una manguera. Yo tengo una manguera de pecera, que es la que voy a utilizar, y con eso voy a ejercer presión para que pase tinta hasta acá y yo descartar de que no haya ningún problema de obstrucción en ese trayecto. Ok, entonces con una manguera de pecera vamos a abrir aquí, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el orificio es bastante grande, por lo cual ahí no entra una jeringa y bueno, tengo una manguera de pecera pero no entra. Vamos a hacerle presión, ok, y soplamos para que impulse la tinta. Ok, una vez tengamos esto, vamos a chequear aquí de que la tinta empieza a salir por allá.
y ahí vemos que sale la tinta, es decir, no está tapado. Entonces podemos hacerlo también, ese es el amarillo, podemos hacerlo también con el azul, pero ya al ver que el amarillo no está funcionando, ya al ver que el amarillo está saliendo por ahí, quiere decir que el sistema, si no está siendo succionado, el problema viene por otro lado. Igual también podemos hacer el mismo procedimiento con el azul, pero bueno, yo no lo voy a hacer, ya yo cercioré eso y es lo mismo, es decir, el sistema por aquí está funcionando bien. Entonces ya al cerrar aquí, ya dependerá del cabezal o dependerá de la bomba que succiona. Entonces vamos a ir a la bomba de succión para descartar esa parte también. Si vemos que el cartucho necesita un servicio, bueno, o lo vemos que no está marcando, vamos a ver si está marcando. Okay, aquí agarramos una servilleta y vemos si marca. Okay, vemos que no está marcando muy bien o muy poco. Entonces bueno, lo otro que podemos hacer es hacerle un servicio con ultrasonido. Vamos a dejarlo unos 15 segundos en ultrasonido, no debemos dejarlo más porque podemos quemar el cabezal. Entonces vamos a dejarlo en ultrasonido para descartar que sea el cartucho que esté tapado y por eso no nos está haciendo la succión. Ok, aquí entonces vamos a colocar el cartucho. Ok, vamos a ver aquí cómo marca. Ok, eso quiere decir que posiblemente el cartucho más bien esté vacío. Entonces vamos a hacer la succión a través de la bomba de succión. Ok, para llegar a la bomba de succión en la parte de atrás hay dos tornillos, vamos a sacarlos. Ok, y vamos con este. Okay, una vez hecho esto, vamos a usar palanca. Para sacar aquí, debemos sacar aquí abajo. Aquí hay dos guías, lo vamos a jalar y va a salir esto. Y luego aquí sí tenemos esta otra. Y listo. Sale esta parte. Entonces bueno, esta es la bomba de succión. Y estas son las dos mangueras. Vemos que una es para el negro, fijemos que está como negra. Y la otra va a ser para los tres colores. Entonces bueno, la negra me está funcionando bien, pero la de los colores no completamente. Entonces ahí vemos que llega allá. Vamos a sacarla. Ok, y vamos a hacer la prueba de la bomba. Y luego del servicio lo volvemos a colocar, cerramos esta parte y ya descartamos el sistema de tinta como tal, el cartucho, y ahora vamos entonces directamente a la bomba de succión. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esta manguera con una jeringa, recomendablemente grande para que tengamos más capacidad de succión. Y vamos a meter entonces aquí la manguera. Ok, ya tenemos la manguera aquí. Ahora, de este lado, vamos a agarrar el carro y lo vamos a llevar hasta la estación, que es ahí hasta el final.
¿Ok? Y una vez la tengamos aquí, que esté ya en la estación, ya entonces la bomba va a succionar el cabezal y va a hacer que la tinta se desplace. Entonces voy a hacer la succión aquí y vamos a ver si en las mangueras viene la tinta. Entonces vamos a succionar con fuerza para ver si nos podemos traer la tinta. Ok, ahí estamos viendo que se está trayendo la succión de los 3 colores: el amarillo, el azul y el rojo. Entonces vamos a hacerlo hasta que veamos que nos empieza a salir bastante o considerablemente tinta por la jeringa de bombeo, ¿verdad? De esa manera ya vamos a saber que el cartucho ya está lleno y nos está botando ya la tinta que no soporta o que ya no cabe en el cartucho. Y aquí obtuvimos tinta. No voy a seguir succionando porque me la puedo terminar. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el negro, ya que el negro también se vació. Sería la otra manguera, no la voy a mostrar en el video, el mismo procedimiento. Ok, vamos entonces a colocar otra vez en su lugar la manguera. Ok, ya vemos que entonces las mangueras están full, hicimos el vacío manual. Ya lo que nos queda es entonces hacer una impresión de prueba y ver cómo queda. Bueno, luego de seguir todos los pasos, la impresora ya imprime perfectamente. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta y suscribirse.